Les voy a habilitar en el campus, en la parte de C, un PDF que es de funciones. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí ya lo deberían ver. Vamos a ir laburando sobre... Sí, sí, Dale. Vamos a ir laburando un poco leyendo sobre el PDF y yendo un poquito al CodeBlocks para ir haciendo algunos ejemplitos y demás, ¿sí? ¿Qué es una función específicamente en C? Un poco la teoría creo que ya recién la vieron con Pedro, pero es un bloque de código que realiza una tarea específica. Eso me permite organizar, modularizar y reutilizar código. En C, toda función tiene que declararse y luego definirse. ¿Qué estoy diciendo cuando la declaro y cuando la defino? Bueno, esta sería la sintaxis, ¿sí? Primero tengo que, en el caso de que tenga un tipo de retorno, tengo que especificarle, declararle qué tipo de retorno va a tener. ¿Va a ser un tipo entero? ¿Va a ser un tipo float? Y si no va a tener ningún retorno, también tengo que aclarárselo, ¿sí? Un poquitito más abajo ahora vamos a ver cuáles son los tipos de retorno y demás. Después tengo que especificarle el nombre de esa función, propiamente dicha, el nombre de la función. Y después, entre paréntesis, tengo que especificarle si yo le voy a enviar algún parámetro o no, ¿sí? El tipo de retorno y el nombre de la función es sintaxis obligatoria de la declaración de la función. Parámetro puede o no tener, ¿sí? Es decir, tipo de retorno y nombre obligatorio, parámetro puede o no tener la función. Y después, englobado dentro de llaves, todas las instrucciones que vaya a realizar. Y por último, el return en el caso de que retorne algún tipo de valor, ¿sí? Un ejemplito muy básico es la función, acá cuando esto sería mi tipo de retorno, tipo entero, es decir, yo ya cuando leo que una función empieza con int, ya puedo intuir que el retorno de esa función obviamente va a ser un entero. El nombre de la función sería sumar y acá le estoy especificando los parámetros que va a recibir, ¿sí? Entonces, esta es una función muy básica que retorna un entero, que se llama sumar y que recibe dos variables de tipo entero que son a y b. Imagínense que lo que está entre paréntesis es como que le digo, bueno, te mando en esta bolsa estas dos variables. Les está mandando no les está mandando el nombre de las variables, sino que les está mandando el contenido de lo que tiene las variables, ¿no? O sea, no es que le manda A y B, sino que le manda el contenido de A y B. ¿Y después qué hago? Directamente declaro, hago una variable resultado dentro de mi función. Y ya fíjense que acá dentro de la función utilizo A más B como si yo ya lo hubiese declarado ahí en la función. ¿Se ve? Directamente sumo A más B, se lo asigno al resultado y retorno resultado. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tengo otro ejemplo que declaro la variable resultado y le asigno, llamo a la función sumar y le envío como parámetro 3 y 4. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque imagínense que cuando yo llamo a la función, acá, directamente llamar a esta función es como que acá me va a devolver directo el retorno. Es decir, acá, si yo le mando a sumar 3 más 4, acá me va a devolver a través de este número un 7. Entonces, si yo después lo quiero utilizar dentro de mi función principal, tengo que asignárselo a una variable que yo tenga, declare y pueda usar en mi función principal, ¿sí? Pues son variables locales. Esta variable que yo declaro acá dentro de mi función inSumar no está dentro de mi función principal. Por ende, no la puedo usar, no puedo usar resultado dentro de mi función principal. ¿Se entiende la diferencia?
Había una pregunta. Era. Ok. Por eso acá yo imagínense que esta es mi función sumar y este bloque de código que está acá está dentro de mi función principal. ¿Sí? Entonces yo acá dentro de mi función principal llamo a mi función sumar, le paso 3 y 4 y se lo asigno a resultado, que este resultado sería una variable local dentro de mi main. Así yo lo puedo directamente después mostrar a través de un printf resultado y muestro el resultado. ¿Sí? Tenemos diferentes tipos de funciones, básicamente 4 principales, y acá lo dicen. Tenemos con parámetros y retorno, con parámetros sin retorno, sin parámetros y retorno, y sin parámetros ni retorno. ¿Sí? Las que no tienen retorno justamente son las que a la hora de declararlas, las declaro con void. No tienen ningún tipo de retorno de ningún tipo de variable. Las que tienen parámetro con o sin retorno, justamente al momento de declararlas tengo que declararle qué tipo de variable va a retornar. En este caso declaro, las dos son de tipo entero y hay una que retorna y otra que no. ¿Sí? A la vez también pueden tener envío o no de parámetros, de variables, ¿sí? En este caso, por ejemplo, a esta de insumar, le das valores y te devuelve un resultado. Es decir, le das dos números enteros, en este caso te suma los números y te devuelve el resultado. Acá, por ejemplo, voy a imprimir, recibe un entero y ejecuta una acción. Ejemplo, un printf. Sin parámetros y retorno, por ejemplo, obtener un valor, no le das nada, pero te da algo. Y sin parámetros ni retorno, por ejemplo, mostrar un mensaje. Solo hace algo, no da ni recibe datos. ¿Sí? ¿Qué tipo de función voy a necesitar, voy a usar? Bueno, depende de lo que pida y lo que necesite. ¿Sí? De esta forma yo puedo reutilizar un montón de código sin tener que escribir y hardcodear y escribir. Exacto. Resumir un poco más el código y modularizarlo. Por ejemplo, imagínense que están trabajando en un proyecto muy, muy grande. No es un algoritmo chiquito como el que están haciendo acá ahora ustedes. Y tienen que hacer 500 funciones. Hay uno que o varias personas que se van a encargar de la función principal y directamente le dicen: Pepe, vos te tenés que encargar de la parte de sumar. Vas a recibir dos números con estos nombres. Listo. Pepe. Por ejemplo, podés hacerlo. Entonces después ya Pepe puede empezar a hacer toda su función, ya sabiendo que va a recibir dos valores a través de tales variables y que va a tener que retornarlo a través de tal variable. Bueno, vos hacés otra parte. A la vez también que te da eso, si falla algo, yo tengo todo más modularizado justamente y puedo ir directamente a ver qué es lo que está fallando. Me está fallando tal función, listo, viene por acá. Dato. ¿Sí? Además es buenísimo. Ponele que programan cada uno una parte distinta. Vos podés hacer de tu programa que reciba todos los parámetros ideales. Entonces, ponele que vos tenías que recibir, no sé, un número entero, un char asterisco, es decir, un string, y, no sé, valores de memoria de no sé cuánto. Vos te podés armar 6 variables que responden a cada una de esas funciones que tus compañeros iban a desarrollar y armar tu core, tu bloque de código. Y cuando está listo, lo único que haces es sacarle los nombres a variables y poner el nombre de las funciones que van a desarrollar. Y tu programa vos vas a saber si funciona bien o no, porque recibió todos los parámetros, porque hizo las cosas bien y te abstraes. ¿Sí? Es el primer concepto que tienen que entender a la hora de desarrollar, que es el concepto de abstracción, de poder sacar de contexto lo que están haciendo y alimentarlo ustedes por afuera, para que cuando venga lo de afuera tengan total control de eso. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa específicamente en memoria cuando llamás una función? Se crea un nuevo espacio de memoria para esa función, es decir, un contexto local. Se copian los valores de los parámetros si los tiene, es decir, porque vimos
funciones, vimos tipos de funciones que no envían parámetros y se ejecuta la función. Cuando termina se destruye el contexto local y se vuelve al punto de donde se llamó. Entonces, acá es importante esto que vemos acá. Esta variable resultado, si bien contiene lo mismo que esta variable resultado, esta convive dentro de este contexto local. Y esta convive dentro del contexto local de mi ejecución de mi función principal main. ¿Sí? Que bueno, da la casualidad que cuando termine la ejecución de mi main va a terminar la ejecución de mi código, ¿no? Pero cuando termine la ejecución de mi función sumar, no va a terminar la ejecución de mi algoritmo. Pero todo lo que tuviera en el contexto local esta función se destruye. ¿Sí? Bueno, acá justamente por eso las variables dentro de las funciones son locales y se pierden al salir. ¿Sí? Entonces, no porque yo acá, por ejemplo, declare resultado, a ver, si yo acá borro este int y pongo resultado igual sumar 3 más 4, llamo a sumar y acá yo estoy declarando resultado. Pero el algoritmo, mi función main me va a chillar acá, me va a decir, vos no declaraste en ningún momento el resultado. Esta variable resultado convive en el contexto local de esta función, nada más. ¿Sí? Sí. Entonces, una vez que sale, ya si llamamos otra vez ahí, resultado, te ahí como en sumar 3 y 4, Sí. lo responde ahí, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con el resultado de arriba. Claro, son dos variables diferentes. Esta y esta son dos variables diferentes. ¿Sí? Sí, le podés poner el nombre que vos quieras. Vos acá le podrías haber puesto, ahora vamos a ver un ejemplito práctico en CodeBlocks y demás, pero acá vos le podrías haber puesto resultado sumatoria. ¿Sí? Pero acá justamente está con exactamente el mismo nombre para mostrar que son dos variables que conviven en el contexto local de cada ejecución de cada función. ¿Sí? Una está en la función make y otra está en la función particular que es sumar. Importancia de las funciones, bueno, dividen problemas complejos en partes simples, evitan duplicación de código. Sí. ¿Las funciones? Sí, se declaran por afuera del main. Y yo las llamo dentro, obviamente, de la ejecución de mi función principal, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo cómo quedan específicamente acá. Bueno, acá hay un ejemplito, ahora lo vemos. Importancia, evitan la duplicación de código, hacen que el programa sea más legible, fácil de mantener y depurar. Acá hay, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, calcular promedio de 3 números. Vamos a verlo cómo queda. Fíjense que acá declara las tres variables, a x le pone 10, a y le pone 8 y a z 6, y después directamente declara una variable que se llama r y llama a la función promedio y le pasa como parámetro las tres variables. ¿Sí? Entonces, acá hagan de cuenta que llama a promedios y acá hay un 8, un 10, un 8 y un 6. ¿Qué va a hacer después la función con ese 10, 8 y 6? Tema de la función. Después hace un printf, el promedio es y imprime R. Bien. Y acá, ¿qué hace? Bueno, declara la función, va a ser una función de tipo flotante, es decir, va a devolver un float, la llama promedio y le dice, vas a recibir 3 tipos de datos. Un entero llamado A, un entero llamado B y un entero llamado C. ¿Se dan cuenta que lo que yo le mando acá como variable, como parámetro, es la variable que yo tengo acá arriba, pero acá yo declaro el tipo de dato que voy a recibir y le asigno cualquier nombre? ¿Se ve esa diferencia? Y acá directamente, bueno, acá esto quizás no se entiende tanto, vamos a hacerlo así. El promedio.
Bien, ¿y acá qué hace? ¿Cómo? Sí, me olvidé gracias, me olvidé la división. ¿Y acá qué hace? Bueno, declarás promedio es igual a A más B más C dividido 3. ¿Qué retorna? Promedio. ¿Sí? Ahí abajo estás definiendo todo lo que va a pasar arriba. Exacto. Bueno, y acá acuérdense que esto ejecuta. Entra en el main, ejecuta esta instrucción y esta instrucción llama a la función. Entonces yo de esta instrucción salto a la siguiente ejecución que sería ir a mi función. Ejecuto esto, retorno al punto en el que estaba. Acá salto a la siguiente que sería la instrucción 5 y ahí continúo con la ejecución de mi programa. Se ve eso como que yo al llamar de acá salto a la función directamente. Es decir, interrumpo el flujo continuo de una instrucción abajo la otra. ¿Sí? Implicit. Implicit. Vamos a llamarlo de otra forma. A ver si es por esto. No. ¿Puede ser por el R, profe? El R. ¡Ah! No, float la estoy declarando R y le igualo a promedio X y Z. No, me falta un punto y coma acá. Eso y a ver, alguna cosita más, evidentemente. No declaro la función promedio. Sí. No, porque lo que yo estoy retornando lo declaro acá. ¿Sí? Yo en una función que retorna un flotante puedo recibir enteros. En una función que retorna enteros puedo recibir flotantes. Es indistinto. A ver si ves vos el error, mira. Implicit declaration, promedio. Como que está implícita declarada. Que está declarado implícitamente. Float R y promedio, ¿dónde lo declaraste? Acá. Y pero claro, promedio lo tenés. Ah, no, promedio es la función. Claro, promedio de la función. Ponlo arriba, te falta el constructor. Explícale ese constructor. Sí. Ahí está, bueno. Acá, ¿qué pasó? Esto cuando lo... ¿Querés explicarlo vos? Cuando... Es sencillo, cuando vos compilás, el compilador agarra de adelante, de arriba hacia abajo y compila byte a byte. Hasta que encuentra la última llave de la última función. ¿Sí? Cuando yo pongo un bloque de código que llama a un bloque de código que está después, como se compila primero lo que está arriba y después lo que está abajo, el programa te dice, loco, ¿qué onda esto? No existe. ¿Se entiende? Entonces lo que uno tiene que hacer es o poner las funciones arriba del main o poner las funciones abajo, que queda más lindo, y hacer una cosa que se llama constructor. ¿Qué es un constructor? Es la primera línea de la función, ponerla solita arriba, ¿sí? Con punto y coma, ¿no? Ahora no me acuerdo exactamente. Y después la función se pone entera abajo, igual, duplicando la información. Y vos ahí le decís cuáles son tus funciones. ¿Te insulta? No, me insulta igual por el punto y coma. Ahí está. A ver, ahí está. Ahí Entonces fíjense que ahora no insulta, pero quedó lo que nosotros vamos a llamar constructor de la función arriba en una sola línea. ¿Sí? Eso ustedes igual no lo van a ver mucho, pero está bueno que lo entiendan ahora y que sepan por qué pasa. ¿Sí? Un día ponen una función abajo y no les anda y no saben por qué, bueno, es por eso. O sea que cuando hagamos funciones, si tenemos tres funciones, por ejemplo, las tres arriba. Si pones la primera línea de la función con punto y Acá, coma arriba, ¿ve la cómo está? declaración de la Ahí. función y la función de nuevo abajo.
Ojo, podés ponerlas arriba todas, y el main el último de todos y va a andar. Claro. Podés hacer esto como está ahora acá, o podés también directamente hacer toda la función arriba. Y de las dos formas te va a compilar. Ok. Me había olvidado de eso. Ejecutás y directamente te está haciendo el promedio. Es decir, suma 10, 8, 6, dividido 3 y te da. Profe, yo no entiendo cómo se relaciona el int A, int B y int C con lo que vos le das. Bueno, vos hacés de cuenta que las variables conviven localmente dentro de cada función, ¿sí? Entonces, acá vos a la función promedio, cuando la declarás, le estás diciendo, voy a recibir en el primer parámetro un entero llamado A, en el segundo parámetro un entero llamado B y en el tercer parámetro un entero llamado C. Y la tenés que preparar para poder recibir lo que después le vas a dar. Y la forma de trabajar las variables dentro de la función justamente son variables locales, entonces tenés que declararla porque x, y, z no vive en la función promedio. No existe x, y, z en promedio. Entonces, por eso declarás variables específicas para lo que vas a recibir. Entonces, vos acá preparás la función float promedio y le decís, voy a recibir un entero de esto, de esto, de esto. Y después ya directamente cuando la llamás, le tirás el número de lo que va a recibir. Entonces, Arriba vos estás normalizando la función promedio y abajo es cuando recibe y de ahí la manda a promedio. le manda llama promedio y le manda los 3 valores. Entonces vos después en promedio, en la función promedio acá arriba, tenés que estar preparado para recibir esos 3 valores. Y si los querés trabajar esos 3 valores, tenés que guardarlos en una variable para poder después trabajarlos. Acá a int A, int B y C le podés poner, si querés, int X, int Y y int Z. Vas a estar trabajando los mismos nombres, pero bueno, acá en el ejemplo está puesto así para que se vea que podés ponerle cualquier nombre, ¿sí? Se ve que acá la variable de tipo flotante justamente retorna algo. Si yo le saco este return y me va a chillar porque me va a decir, che, vos me estás declarando una función que devuelve algo y no estás devolviendo nada. Bueno, ejecuta igual, pero chilla, rompe. ¿Por qué? Porque no está devolviendo nada, ¿sí? ¿Puedo resolver este mismo ejemplo? Pregunta, ¿puedo resolver este mismo ejemplo con una función de otro tipo? Por ejemplo, con una función void. Y sí, puedo. Directamente lo único que hago es, en vez de retornar un valor, hago la operación acá y directamente lo muestro acá. Más fácil. Debería haber copiado. Y me funciona igual. Y ahí ya no usé una variable que retorna algo, sino que directamente recibió parámetros, hizo el cálculo y lo mostró todo en la función. ¿Qué está bien, qué está mal? Bueno, en este caso puntual es un poco indistinto. Sí van a tener casos de que, por ejemplo, les va a ser más práctico y van a tener que usar una variable de tipo void, por ejemplo. Vamos a volver para atrás.
Me faltó el salto de línea. Espera. Ah. Acá era. Ahora sí. Fíjense cómo, por ejemplo, ahí directamente hice una función que se llama guarda. En la función lo único que hago es un printf de algunos caracteres y directamente la llamo antes de mostrar mi promedio. Y de esa forma ponele que quedó un poquitito más lindo, separado. ¿Cuántas veces puedo llamar a esta función? Y las que yo quiera. Cada vez antes, directamente copio esto arriba del código y cada vez que yo vaya a mostrar un promedio, llamo a esta función antes y después y listo. ¿Sí? ¿Tiene sentido a esta función hacerla de tipo entero? ¿Enviarle algún parámetro? Y no, porque es una función que nada más voy a llamar para imprimir un printf y nada más. ¿Sí? Entonces ahí es donde ustedes tienen que ir viendo a ver qué tipo de función necesitan o qué tipo de función le van a sacar más provecho. ¿Sí? Ahora un segundo acá. Bueno, ahora en el debugger vamos a poder ver cómo se copian los valores de x y z al contexto de la función, que esto es lo que preguntaban allá, vamos a ver cómo estos tres valores automáticamente pasan a vivir dentro del contexto local, dentro de estas tres variables que viven en este contexto. ¿Sí? Eso lo podemos ver ahí debugueando. Bueno, lo que decíamos, A, B y C existen solo dentro del contexto de la función. ¿Qué pasa si modificás adentro de promedio? No afecta a X en el main. Bien. Bueno, ¿qué pasa técnicamente al llamar a una función? El programa salta a la dirección de la función. Esto se puede ver ahora en el debugger. Se reserva memoria en el stack para los parámetros y variables locales de esa función. Y al finalizar se retorna al punto donde se llamó con el valor devuelto si hay. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplito más. ¿Sí? Acá declaro mi función main. Declaro una variable que se llama x y le asigno el 9. Llamo a mi función cambiar y le paso como parámetro el valor de mi x, que sería 9. Dentro de mi función cambiar, que es de tipo void, es una función que obviamente recibe un parámetro de tipo entero y que modifica el valor de la variable x por 99 e imprime x vale tal. ¿Cuánto va a valer en este printf x? ¿9 o 99? Porque yo la modifico. En este va a valer 9 y en este ¿cuánto va a valer? Acá. Bien. ¿Por qué es eso? Justamente por lo que mencionamos recién. Esta variable x convive dentro del contexto local de mi main. Y esta variable x convive, yo la declaro acá dentro de mi función void, cambiar, convive dentro de mi contexto local de la función. Entonces, cuando yo... Sería mostrar justamente que cuando yo llamo y modifico una variable que se llama exactamente igual en dos lados, en los dos lados va a mostrar los valores diferentes, porque cuando yo cambio acá, por más que cambie el valor de x a 9, llamo a esta función y cambio el valor de x a 99, acá yo de fondo estoy cambiando el valor de x
en mi función, dentro del contexto local de mi función. Y acá estoy cambiándolo dentro del contexto local de mi otra función cambiar. Entonces, acá lo que debería pasarnos es que valga 9, y acá lo que debería pasarnos es que valga 99. Y lo vamos a debaguear ahora para ver. Expected. Ahí va. Entonces, ¿cuál es el primer printf que realiza? Y bueno, es el de acá arriba, porque fíjense que llama a cambiar, imprime, y después vuelve al punto donde retornó e imprime el otro printf. ¿Sí? Entonces, por eso se ve acá. Vamos a debaguear esto. Uy, no lo quería poner acá. Bien, ahí arranca. Fíjense que arranca en este punto. Ya acá declaró mi variable x y le asignó 9. Vamos a darle una más. Acá ven que declaró mi otra x y le puso 99. Y acá ven que diferencia las variables dentro de mis funciones de las variables locales dentro de mi función principal. Y acá x sigue valiendo 9. Y directamente lo imprime. Y ahí estamos. ¿Se ve? Este es un ejemplo bastante básico que no tiene ningún tipo de sentido más allá del de explicar justamente los contextos locales en donde viven las variables. ¿Puedes otra vez, profe? Sí. Para ver el cuadro de Santa Ana. Sí, sí, sí. Me parece que se bugueó CodeBlocks, a ver. No, tranqui, si no lo cerramos y lo volvemos a abrir. Si lo vuelvo. Dame un segundito a ver que lo voy a cerrar, así lo. No me deja. Qué raro. Ah, no abrí el proyecto. Ahora sí. Vamos a mandarle acá. Le damos a play, va a ir primero obviamente a mi primer punto de quiebre, que sería esta línea. Ves que acá declara la variable local x, ya le asignó 9. Si voy a uno más, va a saltar a este punto de quiebre dentro de mi función cambiar, y ven que acá ya me dice la variable x, pero que es una variable que vive dentro de la función esta particular. Y vale 99. Le doy uno más y va a volver a saltar a mi función main, donde x es una variable local y sigue teniendo el valor 9. Y acá está. O sea, ese valor solo va a servir dentro de la función. Exactamente. Esa variable, esta variable x que yo estoy declarando ya en
en la función cambiar, va a vivir dentro de cambiar. Se termina la ejecución de cambiar, o sea, ejecuta esta instrucción. Termina mi función cambiar, murió el contexto, todo el contexto local que tenga esa función murió. ¿Y hay una manera de que eso quede guardado en la función main? Con variables. Variables globales. No sé si lo vamos a ver acá. Mortal. Si vas a hacer algo modularizado, no te interesa guardar ese entorno. ¿Entendés? Si lo vas a hacer de afuera y pasás varias veces la misma variable o llamás varias veces a lo mismo. Ponele que, no sé, tenés una función que es sumatoria de la sumatoria. Entonces, bueno, devuelve sumatoria en una variable. Bueno, esa variable la agarro y la vuelvo a meter adentro de esa función. Y yo hago de contexto. Pero adentro de la función, cada vez que entra una cosa nueva, limpia y hermosa. Bien. Vamos a ver a otra función. Bueno, en esta nos metemos un poco. Lo explicamos por arriba, ¿no? Punteros. ¿Qué haces? ¿Está pasando un puntero? Sí, Sí, pero yo es les básico. dije. Ah, ¿explicaste algo? Les expliqué qué pasaba si no devolvía nada, pero te iría a devolver un valor. Ok, De hecho, les dije cómo es que funcionaba scanf. Así que sí. bien. Al aire, contra al aire. Si querés modificar, o hago la pregunta acá, a ver, ¿cuánto va a valer X acá y cuánto va a valer X acá? No tienen por qué saberlo porque todavía no vimos ni un poco de punteros, ni tampoco vamos a ver mucho en detalle punteros, pero vamos a hablar un poquito por arriba para que al menos tengan noción de que existen y que son, ¿sí? Cuando yo llamo a la función cambiar, si yo la llamo y le paso X, directamente le estoy pasando el valor de X, el contenido de X. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. ¿Se acuerdan que le dijimos que imagínense las variables como un gran armario que tiene distintos tipos de cajones para los distintos tipos de variables y demás? Bueno, cuando yo la llamo y le paso X, directamente yo le estoy diciendo el cajón 13 tiene contenido 8, agarro el contenido de 8 y se lo mando ahí. Y recibe 8. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo también, además de eso? Puedo agarrar y decirle, te voy a pasar el contenido del cajón 13. Vos después agarrás y trabajás en base a ese contenido que tiene el cajón 13. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia principal? Voy a estar trabajando y modificando dentro de mi función en la variable que yo tengo en el main. ¿Sí? En vez de pasarle el contenido, yo le paso lo que se llama un puntero a memoria de esa variable. Un puntero a la ubicación del cajón. No le paso el contenido, le digo, el cajón está en 0xAF4K en memoria. Después yo dentro de mi función trabajo en base al contenido de ese cajón, ¿sí? ¿Cómo le paso el puntero, la ubicación de ese cajón? Con el ampersand X. El ampersand X en este caso, ¿no? Pero bueno, con el ampersand. Con el ampersand yo le voy a estar diciendo, te voy a pasar el puntero a memoria de esa variable. ¿Cómo trabajo desde el lado de la función en sí? Declaro un entero. En el caso que vaya a recibir un entero, la sintaxis es con el asterisco y X, que en este caso se va a llamar de la misma forma. ¿Cómo trabajo después para modificar el contenido? Porque yo tengo que modificar el contenido, no tengo que modificar la ubicación. Obviamente que para modificar el contenido de ese cajón, tengo que conocer la ubicación de ese cajón. ¿Sí? Entonces, ¿cómo trabajo para modificar el contenido y no la ubicación? Justamente con el asterisco X. De esta forma, yo acá lo que voy a estar haciendo, le voy a estar diciendo, modificar el contenido que tiene la variable X. ¿Se entiende? Es quizás un poco complicado esta parte.
le permite modificar, a ver, esto no es una variable global. ¿Por qué? Porque es una variable, vos estás modificando una variable local de la función main, ¿sí? No es lo que preguntaban antes, de variable global. Pero ¿qué pasa? Estás modificando una variable local del main, entonces podría ser, no es una variable global, pero estás modificando el contenido de la variable que yo declaré en main. Hasta ahora lo que vimos es que cada variable convive en el contexto local de la ejecución de la función y muere cuando termina la ejecución de esa función. Eso sigue así, pero de esta forma yo lo que estoy pudiendo hacer es, dentro del contexto local de mi función, puedo estar modificando el valor de una variable que vive en el contexto local de otra función. ¿Se entiende? Y bueno, acá ¿cuánto valdría exactamente? En este caso, x debería valer 99 en los dos. ¿Por qué? Porque yo la declaro acá x9, inmediatamente llamo a cambiar, le paso la ubicación del cajón donde está x, y acá modifica el contenido del cajón donde está ubicado x y le pone 99. Imprime el contenido del cajón x, que es 99, y después vuelve a hacer otra impresión del contenido del cajón de x, que ya lo modificaron arriba por 99. Y acá en los dos casos vale 99. Vamos a debuguearlo. Se ve que acá en x lo que le pasa a la función no es el valor que tiene en este caso x, sino que es la ubicación en memoria en donde está guardado x. Eso que yo les dije, 0x, bla, 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 le está diciendo, está en ese cajón. En el cajón 0x5ffE8c de memoria está guardado x. Está guardado ahí. Vos le pasás en la ubicación. Después cuando vos querés trabajar, ahora vamos a ver, vamos, mirá, pasá uno más. Y pasamos uno más. Y x ahí ya vale 99, porque ya modificó el contenido. Vos de esta forma modificás el contenido de ese cajón. Sí, al principio. Si yo pongo un breakpoint acá, mira, espera que cierro. Ahí x vale 9. Antes de llamar a mi función cambiar vale 9, porque yo apenas empiezo en mi main la declaro como 9. Si yo voy uno más, acá ya le pasa el valor de la ubicación del cajón donde está x, hace el printf y cuando vuelve, ya x lo cambió a 99, acá arriba. Es como que primero le encontrás un lugar y después lo reemplazás. ¿Cómo? Primero le encontrás un lugar donde ponerlo al 99. No. Lo que vos le está, vos decís el 0x, ¿verdad? ¿Eso? Sí. No, eso es en el lugar de memoria donde está almacenado esto. Donde está almacenado x9. 0x, bla, 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 es el puntero a memoria a donde está almacenado x igual 9. Entonces vos de esta forma, con el asterisco x, lo que estás modificando cuando haces asterisco x es le estás diciendo la ubicación en donde está x, metele este contenido, 99. Y estás modificando el contenido del cajón de esa forma. Yo no puedo modificar el contenido de un cajón sin saber la ubicación del cajón. No puedo, si yo no sé en dónde está en memoria esa variable, no tengo forma de modificarlo. En cambio, si yo tengo un puntero que me dice está en el ITS aula 3, y bueno, puedo ya ahí meterle lo que yo quiera dentro al ITS en el aula 3. ¿Sí? Se puede decir como que no crea una variable nueva.
No, trabaja sobre la ubicación del cajón donde ya, o sea, el espacio en memoria que ya reservó esto. Exactamente. Exactamente. Yo cuando ejecuto esto, vamos de nuevo. Vamos uno más. Cuando ejecuto esto, acá yo le estoy pasando la ubicación del cajón. Esta ubicación ya se generó y ya se guardó acá. Cuando yo declaro int x, eso ya reserva un lugar en memoria y le asigna un valor a ese cajón. En este caso, de contenido tiene 9. Es decir, en la ubicación 0x, ff, bla, 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 está reservado para una variable de tipo entero que se llama x y tiene de valor 9. Le envía el puntero a memoria de esa ubicación en mi función y dentro de mi función yo modifico el contenido de esa variable. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Este es un tema que no va a entrar en el parcial, lo vemos muy por arriba, no entramos a detalle, pero sí está bueno que sepan que existen los punteros, cómo se trabajan y para qué sirven. ¿Ninguna duda de esto? Espectacular. O no entendieron nada o somos muy buenos explicando. Creo que no entendieron nada. Son los excelentes, son los mejores alumnos de historia de los alumnos. Vamos a ver un ejemplito más. A ver acá, Tuki. El anterior, ¿cuál? Espera, ¿este de acá arriba decís? No, este es el que hicimos recién. El ejemplo 1. No. Espera, vamos de nuevo, vamos acá. Acá yo estoy modificando dos cajones diferentes. Dos ubicaciones en memoria diferentes. Acá estoy modificando una ubicación en memoria que se generó cuando yo declaré este int x y acá estoy modificando o estoy creando otro cajón diferente. Estoy modificando dos cajones diferentes en este caso. ¿Por qué? Porque yo acá cuando llamo a cambiar y le paso x, le estoy pasando el valor. Imagínense que esto es como un chaboncito que va haciendo paso por paso, ¿sí? Declara x, agarra y dice, listo, perfecto, separo este lugar en memoria y le asigno 9, listo. Paso a la instrucción siguiente. Tengo que llamar a la función cambiar y me piden que le pase x. Agarro, leo cuánto tiene el cajón x, tiene 9, listo, le paso 9. Y acá hago lo que tengo que hacer, listo, declaro una variable que se llama x, diferente a la de abajo, se llama igual pero es otra variable. Le asigno 99 y lo imprimo. Listo. Ya hice esto, tengo que volver a la instrucción siguiente dentro de mi main, que es acá. Listo, tengo que imprimir x. ¿Y x cuánto vale? Y vale 9, porque yo acá modifiqué otra variable local que vive en esa función. Diferente es en el ejemplo de arriba, cuando yo acá estoy agarrando y estoy diciendo, tengo un ampersand x, le tengo que pasar la ubicación donde está guardado eso, no el contenido, la ubicación. Agarro, me fijo, está en la posición 3 de memoria, listo, le paso que está en la posición 3 de memoria. Y acá, en base a esto, estoy accediendo a la ubicación en memoria donde está, por ejemplo, la ubicación 3, y estoy modificándole el contenido que tiene esa variable. Sí. Esa variable del entorno local pasaría a ser la original del main. Sí. Sí, porque estás modificando la variable que existe en el main. ¿Cómo? Pasa de ser local al entorno global de... Sí, a ver, yo dije que no es estrictamente global, ¿por qué? Porque la función x convive dentro de mi función local main, que en sí es toda la ejecución de mi programa. Pero... que el main es como en todo. Exacto. Entendiendo como que el main es todo, en este caso estoy trabajándola como si fuera una variable global, entre comillas, porque estoy modificando en una función
el valor de mi variable dentro de mi variable de mi función main. Exacto. ¿Sí? Estrictamente no, no pasa a ser una variable, no pasa a ser una modificación global, pero ponele que sí. Vamos a este otro ejemplo. Bien, ¿qué hace acá? Creo que este es el que habíamos hecho antes, que habíamos visto de ejemplo, pero bueno, declaro una variable llamada A que le asigna 2, otra llamada B que le asigna 3, declara resultado y le asigna la sumatoria de suma de A más B. Bien, vamos a ejecutar esto a ver qué hace. ¿Por qué no me deja? ¿Qué garcha, Goldilocks? Bien. Y me devuelve la suma E5. Esto está medio de más acá. ¿Sí? Declara A, declara B, declara la variable resultado y le asigna, llama a la función suma y ya acá le está asignando el resultado. Acá nos faltó, espera. Funcionó medio de pedo esto, no sé cómo estaba así, sí. ¿Sí? Misterios de Counter. Se ve acá que nosotros ya por defecto habíamos hecho de nuestra función principal una función de tipo entero. Las funciones de tipo entero, ¿qué necesitan? Un retorno de tipo entero. Entonces, se ve por qué nosotros siempre poníamos el retorno 0, porque mi función de tipo main requiere un retorno de un determinado valor, de un tipo entero, ¿sí? Por eso es que siempre especificamos, si hacemos la función de main, el retorno 0. ¿Para qué me va a servir este retorno? Y bueno, me va a servir para poder manejar diferentes errores o excepciones que yo pueda llegar a tener, ¿sí? Por ejemplo, yo acá podría hacer, si el resultado es igual a 5, ¿sí? Yo hice una pequeña modificación acá, que después de llamar a mi función suma de A más B, hago un if y comparo. Si el resultado es igual a 5, hago un printf, que es el resultado es un tremendo, y le muestro el valor del resultado. Si no, muestro un printf, que es no podemos mostrar el resultado. Obviamente que va a entrar, porque bueno, esto está ya predefinido, que suma de A más B va a ser 5 y va a entrar el resultado es un tremendo signo. Y ven que después decae en la siguiente línea, que sería el retorno 0, que es acá. Pero ¿qué pasa? Yo puedo
cortar la ejecución de mi programa, en el caso de que haya entrado acá en el resultado 5, lo puedo cortar acá. ¿Y va a seguir hasta este retorno? No, porque el main ya acá recibió el retorno de tipo entero y cortó, terminó. Aunque esté dentro del if, aunque esté en cualquier, o sea, en la parte del código donde reciba el retorno mi función main va a cortar. ¿Y ven que corta? ¿Para qué me va a servir esto? Y si yo pido un determinado programa que en base a si pasa algo o no, corte la ejecución del programa y yo quiero saber si específicamente cortó en ese lado, yo sé que tiene que retornar un tipo entero. Le ponemos 0 porque es el clásico, lo común, pero yo le puedo poner return 5. Y ven que mi código de retorno es 5. ¿Para qué me va a servir esto? Bueno, justamente para manejar excepciones y salientes del código que no sean mi salida estándar. Entonces, si yo hago determinada función y quiero saber a ver si salió por ahí o salió por otro lado, y puedo modificar el tipo de retorno, el valor de retorno que estoy retornando, y en base a eso saber si terminó bien, si terminó y hizo todo lo que tenía que hacer, si terminó y hizo solo algunas cosas de las que tenía que hacer y demás. ¿Sí? Es clave poder manejar y saber manejar las excepciones y las salidas por dónde va para poder identificar fácilmente por dónde está rompiendo, si está haciendo todo bien, si no está haciendo algo, si no me funciona nada. ¿Se ve eso? Sí, llega al otro. Si yo no le pongo este return, sigue la ejecución normal de mi función main, que ¿qué es? Entra este if, al else no entra porque entró a este if y sale por acá. Fíjate, mirá. ¿Ves que ahí no tengo el retorno arriba? Entonces sigue la ejecución normal de este. Ahora, ¿qué pasa? Yo acá sé que entró a este if porque me está mostrando este printf. Pero si yo quisiera estar seguro al 100% o acá yo pongo esto. De nuevo, no tiene ningún tipo de lógica esto que estoy haciendo, pero es como para mostrarlo. Estoy imprimiendo lo mismo en los dos lados. ¿Y cómo sé si entró acá, si me está mostrando este printf o me está mostrando el printf de abajo? Y por ejemplo, si yo pido que si entra acá termine la ejecución de mi main, y si yo hago esto, yo ahí fácilmente puedo saber que está imprimiendo este printf que entró acá y me hizo un retorno del valor 1, de tipo entero de valor 1. ¿Sí? ¿Duda, consulta de eso? ¿No? Joya. Bueno, vamos a este que es un poquitito más largo, ya están viendo. O no sé si son y 46. No, llegamos, creo que llegamos. Bien, ¿qué es este? Este es un poquitito más largo ya. Básicamente es una calculadora. ¿Sí? Dentro de mi función main tengo dos números y una opción. Ingreso dos números, muestro las opciones y tengo un switch con todas las opciones. Se ve que acá hasta tengo una función que es ingresar número. Y dentro de ingresar número, que lo voy a tener acá abajo, yo directamente ya tengo toda la lógica para ingresar un número. Y como cuando yo la llamo, le estoy asignando el valor de retorno, directamente es universal para los dos números que yo quiero trabajar. Reutilizo esta misma función para los dos números. Y miren lo poco el poco código que queda dentro de mi función main
de una calculadora que hace las 4 operaciones. Poquísimo código queda. Directamente, caso 1, que sería sumar, directamente llamo a la función sumar y le paso las dos cosas. Ya directamente esa función propiamente imprime el resultado. Caso 2, restar lo mismo, multiplicar lo mismo. ¿Dónde me quedó toda la lógica? Me quedó por fuera, dentro de mis funciones. Entonces, acá si yo les digo que hay que hacer un algoritmo que haga las diferentes operaciones aritméticas, uno puede encargarse de hacer la función principal y otro puede encargarse, por ejemplo, de hacer sumar y restar y otro multiplicar y dividir. Vamos a ejecutar esto a ver cómo se ve. Ingreso un número. Listo. Menú de operaciones. ¿Qué querés hacer? Y lo sumo. Resultado de la suma y sale. ¿Qué pasó acá? Bueno, yo llamo a esta función, le asignó a número 1, llamó a esta función, le asignó a número 2, mostró las operaciones, yo elegí sumar, que es la 1, entonces como entró al case 1, llamó a sumar, le pasó como parámetros número 1 y número 2, y después nos vamos a sumar. ¿Y sumar qué hizo? Y es una función de tipo void, es decir, no retorna nada, directamente recibe dos valores, que en este caso le asigna A y B dentro del contexto local de sumar, y directamente imprime el resultado. El resultado de la suma, tanto. ¿Sí? A ver si hago más acá. Entonces, lo que más quiero que quede es los 4 tipos de variables que podemos llegar a tener. Con parámetros y retorno, por ejemplo, int sumar y le paso 2 enteros. Con parámetros sin retorno, de tipo void, y le paso un entero, por ejemplo. Sin parámetros y retorno, de tipo entero, sin ningún parámetro, retorna un entero. Sin parámetros ni retorno. No recibe nada, ni retorna nada. Sí. Bueno, no sé, si no tienen dudas ni consultas, hagamos un break ahora acá, ¿no? Para lo de la luz. Y cuando volvemos, vamos a estar haciendo un poco de ejercicio de... Vuelvo al 20, que vuelve la luz. Dale. Y hacemos un poco de ejercicio de funciones propiamente dichas. ¿Sí? Mismo lugar de la consigna vamos a dejar el código. Vuelvo a presentar acá un segundito pantalla. Bien, antes de ir a los ejercicios en sí, me había quedado pendiente mostrar el int main no deja de ser una función, si bien es mi función principal, no deja de ser una función, y si la declaro como int, si la declaro como int, justamente tengo que retornar algo, por eso el retorno de 0, y también la puedo declarar como void, que es una función que no tiene ningún tipo de retorno, entonces cuando termino no tengo que retornar nada. Porque es una función de tipo void que no retorna nada. ¿Sí? Entonces si yo ejecuto esto así, va a ejecutar perfectamente. ¿Sí? Bien, eso para que quede claro. Vamos al primer ejercicio, que decía... Bien, función para verificar número primo. Hacer una función, acá ya te especifica el nombre, es primo, que reciba un número de tipo entero y devuelva 1 si el número es primo y 0 en caso contrario. El programa debe pedir un número al usuario y mostrar un mensaje indicando si es primo o no. Bien.
Dentro de mi función main, ¿qué voy a tener? Bueno, voy a declarar número. Voy a pedirle al usuario que ingrese un número, lo voy a guardar en número. Y después directamente voy a hacer una sentencia, un condicional if. Voy a llamar a mi función esprimo, le voy a pasar el parámetro de número. ¿Y por qué yo ya estoy llamándola dentro de este condicional de if? Recuerden que este tipo de función que retorna un valor, lo que me va a retornar es 1 o 0. Directamente en el retorno. Y el if, si es 1, no deja de ser una condición booleana. Si vos acá en el if comparás número, suponete que quiero hacer algo si número es 1. ¿Sí? Si número es 1 y hago algo, esto no deja de ser una condición booleana que se ejecuta si esto es verdadero. Es decir, si esto es 1. Entonces, si yo cuando hago el if directamente llamo a la función y esa función me retorna 1 y 0, ya puedo jugar directamente con eso dentro del condicional. Ya que si es primo me va a retornar un 1. Si es un 1, el if se ejecuta. Entonces ya directamente la llamo, si es 1, que es primo, se va a ejecutar esto. Si no, va a ser 0. Y bueno, se ejecutará esto. ¿Qué hago dentro de mi función esprimo? Bueno, es una función de tipo int, porque retorna un valor entero. Luego declaro la función esprimo y va a recibir como parámetro una variable de tipo entero. Acá hago una comparación si es 0 o es 1, ya que 0 y 1 no son primos. 1 específicamente sería primo, pero es primo, no se considera matemáticamente primo. Entonces, bueno, haces esta condición acá y ven que si se cumple esta condición ya directamente retorna con un 0. Lo toma como que no son primos. Si no es 0 y no es 1, paso al paso siguiente. Recorro desde i es igual a 2, ya que comienza en 2, hasta i menor que el número que yo ingresé. ¿Cómo? Y porque en 0 y 1 no voy a arrancar. 0 y 1 no son primos. Entonces arranco en 2, siempre y cuando sea menor que el número que ingresé, y voy sumando de a 1. Si el número que yo ingresé da como resto que i es igual a 0, es decir, si se cumple, si esto da igual a 1, no es primo, retorno un 0. Si no, es primo y retorno un 1. Y bueno, acá ya tengo la lógica en base a esto de qué hacer si esto es 1 y de qué hacer si esto no es 1. Vamos a ejecutar. En el retorno, claro, ¿por qué? Hacer esto que está acá y hacer esto, n le había puesto, ¿no? Num. Hacer estas dos cosas es exactamente lo mismo. En definitiva, yo estoy haciendo esta operación acá de comparación y esto me va a devolver algo de un tipo booleano. Me va a devolver 1 o 0. Si es primo, el retorno de es primo es igual a 1, eso me va a devolver un valor booleano que es 1, porque es verdadero. Si es primo, no es 1, es 0, no es igual a 1, esto de acá adentro me va a dar un tipo booleano de tipo 0. El if se hace en base al resultado booleano. Si es 1 se hace, si es 0 no se hace. Por eso, si vos en el if haces esto, y se va a ejecutar. Porque acá le estás poniendo un 1. ¿Sí?
Entonces yo en base a eso me aprovecho y ya directamente cuando llamo a la función, si es primo, que es 1, ya directamente lo pongo ahí. Entonces si el retorno es 1, se va a ejecutar esto. A ver, creo que 17 es primo, sí. Si le ingreso a algún otro que se pueda dividir con el resto que no de 0, por ejemplo 12, 12 no es un número primo. La función, sí. Acá recorres desde 2 hasta el número menor, porque supongamos que ingresás, vamos a minimizar esto, lo hacemos acá. Supongamos que ingresás, no sé, 12, como ingresé recién. Esto no se va a cumplir, obviamente, porque 12 es mayor que 1. No se va a cumplir, entonces pasa a la siguiente instrucción, que es acá. Esto lo va a recorrer desde int 2 hasta int y hasta cuando valga 11. ¿Sí? 12 ya no lo va a ejecutar. Va a ir sumando de 1 en 1. Y acá, ¿qué va a hacer? El resto de n, 12, dividido i, es igual a 0, me voy por acá. Return 0, porque ya con que una no se pueda realizar quiere decir que no es primo. ¿Sí? Se tiene que poder dividir por todos. Entonces, el siguiente es lo mismo, 3. 12 dividido 3 es igual a resto 0. Bueno, no entra, entonces sigue al que viene. Y así sucesivamente. Si no se cumple con ninguno, quiere decir que es primo, entonces retorna por último con este return. Por ejemplo, si yo ingreso 17, lo primero que voy a comparar acá va a ser 2 no va a romper, 3, y así sucesivamente, hasta que llegue a un número que rompa. Si es que es primo y no se puede dividir. ¿No tendría entendido que si hacías el número porcentaje de 2 igual 0, con eso ya bastaba para decir primo? ¿Sí? No. Eso sí es divisible por 2. Eso sí es divisible por 2. Claro, pero el resto sería 0. No, pero puede ser que sea divisible por 2 y que, perdón, que no sea divisible por 2 y que sea primo. No es primo. A ver, Claro, para puede ser por sí mismo y por 1, ¿no? dos divisores, el 1 y el mismo. Sí, bueno, podrías agarrar acá y hacer. Porque puede ser que, a ver, que no sea divisible por 2. Pero si por 3 es 9 y no es primo. Claro. No es divisible por 2. Si no alcanza con eso solo. Claro. Tenés que analizar todos los números anteriores. De hecho, la búsqueda de números primos, a diferencia de Santiago Letero, acá es un laburo picante. Claro. Porque se usan para hacer cálculo de hashes y de cuestiones que tienen que ver con los criptográficos. Entonces, encontrar un número primo es un laburo lindo. Y si vos lograras encontrar un algoritmo que devuelva siempre números primos, serías como esos que saben hacer andar las motos con agua que no pueden desaparecer. Bueno, más o menos lo mismo. Porque está todo basado en eso. Por eso, no es una tarea sencilla que vos la puedas resolver con una ecuación sencillita. Sí, se ve que esto es lo más importante que me gustaría que se note. Que yo acá cuando llamo a la función dentro del if, como la función tiene un return 0 o return 1, en base a eso se va a cumplir o no la condición booleana que ve el if. ¿Alguna duda de este? Igualmente ahora ya lo voy a dejar subido. Vamos a dejar subido todos, pero si hay alguna duda con este ejercicio, hable ahora o calle para siempre. Bien, vamos al otro. El segundo. Función para invertir una cadena. Crear una función, invertir, que reciba el char de cadena y la invierta en el mismo arreglo.
El programa debe pedir una palabra al usuario, llamar a la función y mostrar la cadena invertida. ¿Sí? Bueno, dentro de mi main, lo que ya vimos cómo se hace, que es declarar el arreglo de la cadena de caracteres. Imprimo que ingrese una palabra, ingreso la palabra con el fgets. Recuerden, acá yo le especifico el largo ya de la cadena. Puedo, como vimos también, mandarle el sizeof de palabra y sería lo mismo. Y el día de mañana, si yo cambio el largo de mi cadena de caracteres, directamente ya me va a actualizar acá el sizeof y lo ingreso por el estándar de input. Bien, acá le borro el último /n del enter. Se lo reemplazo por lo reemplazo por el /0 para eliminar el salto de línea y que termine la cadena de caracteres correctamente. Y llamo a invertir palabra. Y en la función invertir palabra, acá yo lo que voy a estar recibiendo, le voy a estar mandando como parámetro la palabra. Y lo que yo voy a estar recibiendo acá es no le especifico acá el largo, porque yo voy a estar recibiendo el comienzo de la cadena, en la primera posición. Y como yo sé que todas las posiciones de esa cadena son una al lado de la otra, son continuas, después empiezo a recorrer más una, más una, más una, hasta encontrarme el /0. Y una vez que encontré el /0, quiere decir que terminó mi cadena. Obviamente el largo de mi cadena puede tener hasta 50 caracteres, pero puedo haber ingresado 10 caracteres. Entonces yo recorro hasta encontrar el /0. Una vez que encontré el /0, quiere decir que ya terminó la cadena. Declaro una variable de tipo inicio con valor 0 para poder empezar a recorrer el largo de esa cadena. Declaro otra variable fin, ¿qué va a tener? Va a tener el largo total de la cadena sin el /0. Así sé hasta dónde tengo que recorrerla. ¿Cómo hago eso? Bueno, sé que con el estándar de longitud que me lo da la librería, esta función, si yo le paso mi cadena, le resto el -1 del /0, voy a tener el largo total de mi cadena sin el /0. Específicamente el largo de caracteres que yo tengo adentro de esa cadena. ¿Sí? Y después declaro un char temporal para usar de variable auxiliar. Voy a recorrer con un while, lo puedo llegar a recorrer también con un for. Es indistinto, acá lo recorro con un while desde inicio hasta menor a fin. Y acá a temporal le asigno momentáneamente lo que yo tengo en la cadena en esa posición. Cadena sub 0, en este caso, sería mi primera letra de la frase, le asigno temporalmente a temporal. Le asigno temporalmente ese carácter a mi variable temp. Y después, cadena inicio, lo reemplazo por cadena fin. Entonces ahí lo que estaba en la primera posición lo estoy guardando en la última. Lo que estaba en la última posición lo estoy guardando en la primera posición. Ahí es donde yo necesito tener una variable auxiliar donde haber guardado la primera posición. Porque yo estoy pisando la última posición con la primera, ya perdí lo que tenía en la primera. ¿Cómo se lo pego a la última? Bueno, lo tengo en mi variable temporal. Entonces, inmediatamente después de eso, en la última posición, pego lo que tengo en temporal, en temp, que es lo que había guardado que estaba en la primera posición. Sumo mi contador de inicio más, resto de fin, y sigo en este while hasta ejecutar todo. Y así voy a ir switchando anteúltima posición por la segunda posición y así sucesivamente. ¿Sí? Por último, imprimo la palabra invertida y se acabó. Podría hacer acá también un for para guardar la palabra sin invertir y después poder mostrar la palabra invertida tal y la palabra
la palabra no invertida es tal y la palabra no invertida es tal, no lo pedí al ejercicio. Vamos a probar, yo por ejemplo ingreso hola y me debería dejar aló y H. Y ahí me da vuelta. ¿Sí? ¿Alguna duda de este? ¿No? Joya. Bien, vamos al último entonces. El último decía, función para contar vocales en una cadena. Crear una función, contar vocales, que reciba también el char de la cadena de caracteres que se llama cadena, y devuelva cuántas vocales A, E, I o U contiene. El programa debe pedir una frase al usuario y mostrar la cantidad de vocales. ¿Qué hago? Bueno, la cadena de caracteres, esto lo ingreso de la misma forma que vimos antes. Declaramos la cadena texto, ingreso una frase, guardamos con el fget la cadena, le sacamos el /n del final, el salto de línea, y acá directamente ya estoy haciendo el printf, y como retorna un tipo entero, ¿qué puedo hacer? Puedo directamente en el printf poner, te voy a imprimir un entero, y llamar directamente acá dentro del printf a la función y pasándole el parámetro de la cadena. ¿Sí? Hacer esto es exactamente lo mismo que hacer esto. ¿Sí? Y acá imprimo, en vez de contar texto, imprimo cantidad de vocales. ¿Se ve? Hacer esto es exactamente lo mismo que llamarlo acá en la función. Yo lo que me estoy aprovechando ahí es de que como me devuelve un tipo entero, que va a ser 1, 5, 8, 14, depende de la cantidad de vocales que tenga esa palabra, ya me estoy aprovechando directamente, la llamo y imprimo directamente ahí. Me ahorro una línea de texto y 2 líneas de código, ¿sí? Pero de cualquiera de las dos formas va a funcionar. Es exactamente lo mismo. Me voy para adelante. Ahí va. ¿Sí? Llamo a la función y en la función ¿qué hago? La recorro con un for. ¿Hasta dónde? Hasta el largo de la cadena. A char C le meto temporalmente cadena sub i, es decir, va a empezar con la primera letra de la cadena. Acá hago una conversión. En el caso de que C esté entre A y Z mayúscula, le sumo 32 para convertirlo en minúscula. ¿Sí? Y después simplemente con un if hago, si C es igual a A, es igual a E, o es igual a I, o es igual a U, a O, o es igual a U, que quiere decir que es alguna de las vocales, contador más 1, que es mi contador de vocales. Una vez que terminé de recorrer todo el largo de mi cadena, retorno ya con el valor de la cantidad de vocales que contó. Y listo. Tiene 6 vocales. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y si hay vocales en mayúscula? Si hay vocales en mayúscula... Sí, porque ¿qué está contemplado acá? Vamos a hacer lo siguiente. Fíjate que la A mayúscula vale 65 en el código ASCII. Y la A minúscula vale 97. Hay 32 posiciones de diferencia. Fíjate, la Z vale 90. Y la Z minúscula vale 122. Hay 32 posiciones de diferencia. Eso quiere decir que entre las mayúsculas y las minúsculas siempre hay 32 posiciones de diferencia. Entonces, si yo agarro y previo a contar digo, che, si C es mayor a, es decir,
el carácter C, lo que yo tengo acá, es mayor a, es decir, es más de 65 y es menos de Z, que sería 90, es decir, si C, lo que yo tengo en este momento en C, está entre 65 y 90, quiere decir que es una letra mayúscula lo que me ingresaron. Sumale 32 posiciones. Así ya lo trabajo como si fuera minúscula. Si es una H mayúscula, la va a reemplazar por una H minúscula. Después cuando haga el if, no va a entrar porque es una H, no es una vocal. Pero yo ya estoy evaluando ahí todas las letras y todos los caracteres como minúscula. Ya lo pasé a minúscula. Exactamente, ya lo pasé ahí de esa forma a minúscula. Con esto directamente, con esta lógica ya directamente, si yo te pido un programa que pase toda la cadena de caracteres de mayúscula a minúscula, y básicamente haces esto, le sumás en realidad a la cadena subí en esa posición 32 posiciones y ya lo hiciste. Es una pavada. Si yo pongo O, A, ahí no sé, tengo 4 vocales, de las cuales 3 son mayúsculas. Y me las cuenta como 4 vocales. ¿Por qué? Porque ya cuando ingresé O vale 79. Es decir, está entre 65 y 90. Como está entre 65 y 90, le sumó 32 posiciones. Como le sumó 32 posiciones, vale 111, que sería O minúscula. Como es O minúscula, entra en este condicional y hace contador más. ¿Sí? ¿De cadena subí? Porque yo no estoy modificando lo que tiene el contenido de cadena. Es decir, mi cadena sigue teniendo la letra en mayúscula. Yo estoy simplemente en esa posición, la estoy momentáneamente pasando a minúscula para evaluarla. ¿Sí? Si yo también lo que podría hacer sería esto. Sería sacar esto, no convierto a mayúscula y minúscula momentáneamente y comparo las mayúsculas. ¿Sí? No convierto momentáneamente a minúsculas, sino que comparo por mayúscula y por minúscula por separado. Hasta luego. Y bueno, como comparo con mayúscula y minúscula por separado, no tengo que asignarle a un char C. Entonces ya directamente esto lo podría comentar y acá podría comparar, en vez de C, cadena subí, cadena subí, cadena subí, cadena subí y acá lo mismo. Queda un poquito más engorroso, pero funciona de la misma forma. ¿Sí? Hasta luego. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Si no, te la va a contar igual, no va a ser ningún cambio momentáneo. Te va a contar solo si está en esa posición de cadena subí, hay una A mayúscula o una A minúscula. Exactamente. ¿Sí? Bien. Ya lo voy a dejar subido ahora. Y lo mismo la clase. Estos ejercicios van a estar subidos en la misma parte de la